Hola, muy buen día. Mi nombre es Carolina Vargas Berra y estoy representando a la Universidad Autónoma de Tlaxcala de México. Y en esta ocasión vengo a hablarles del tema de autonomía lingüística e interculturalidad en clases de lenguas extranjeras. Es una investigación que se está llevando a cabo en el marco del doctorado en educación. Para hablarles al respecto, me gustaría abordar el tema desde 5 puntos. El primer punto es plantearles la problemática, de dónde surge, cómo, por qué y hacia dónde va dirigida. Enseguida hablaré un poco sobre el proceso de revisión de literatura que se ha hecho al momento. El siguiente punto es ya como tal el objeto de estudio que se tiene para esta investigación. En el cuarto punto, las perspectivas teóricas que se pretenden abordar y desde donde se pretende dar respuesta a la investigación. Y el quinto punto, la estrategia metodológica para su abordaje. Pues bien, como punto de partida tenemos la problemática o el problema de investigación. Este surge en un contexto universitario en las clases de lenguas extranjeras. En él podemos dar cuenta o nos percatamos que muchos de estos estudiantes presentan un déficit en el desarrollo de la autonomía lingüística, no de su aprendizaje autónomo, pero sí de la autonomía lingüística que pueden ejercer en la clase y también un cierto déficit en la parte de la interculturalidad, que los lleva a depender muchas veces del docente y a contar con problemas de comunicación y problemas de entendimiento con las personas de otras culturas, aún provenientes del mismo país. Esto, como consecuencia, da a entender que los aprendizajes esperados no son alcanzados tal como se plantean para cada uno de los niveles, según lo que propone el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Y esto, a su vez, pues bueno, va a determinar que el aprendizaje no sea el esperado, el desempeño del estudiante no sea el esperado y pues bueno, a final de cuentas, los resultados no van a ser los más óptimos ni se van a alcanzar estas competencias que se están planteando en el nivel universitario. Es entonces que a partir de este problema nosotros empezamos a realizar una exhaustiva revisión de literatura en donde consideramos tres elementos indispensables. Por un lado, lo que es la autonomía lingüística, enseguida la interculturalidad y, en consonancia, el aprendizaje de las lenguas extranjeras. De la parte de la autonomía lingüística, nosotros podemos encontrar y podemos ver en las coincidencias que hay en esta literatura que existe o la independencia lingüística promueve una independencia del estudiante, no depende tanto del docente. Existe una autogestión para el tiempo, autogestión para el tipo de herramientas que se van a utilizar, para el tipo de recursos que van a promover que el estudiante sea cada vez más autónomo lingüísticamente hablando. Esto va a llevar a que tenga una mayor libertad o exista una mayor libertad tanto en la enseñanza por parte del docente como en el aprendizaje por parte del estudiante. Sumado a esto, están los aspectos que son propiamente lingüísticos, como la gramática, la ortografía, la morfosintaxis, la pronunciación, la sociolingüística y la pragmática. Todos estos elementos son lo que van a promover una competencia comunicativa en el estudiante y lo que va a promover que sea una persona que pueda comunicar lo que está pensando. Ahora, de la parte de la interculturalidad, hay muchísima literatura que se encuentra, sobre todo desde el término cultura, que es tan vasto y tan amplio. Nosotros lo acotamos a la interculturalidad que se vive en las clases de lenguas extranjeras. Entonces, de ahí nosotros podemos sacar que se ve en estas clases, se toman temas culturales, los cuales permiten que el estudiante tenga o se cree una identidad, que tenga una integración con sus compañeros y también con los compañeros del medio en el que está y tenga una integración de la cultura que está aprendiendo, que haya una socialización,
que se promueva la multi y la pluri y la transculturalidad al mismo tiempo que la interculturalidad, que exista hasta cierto punto una aculturación, que haya algunos elementos de bilingüismo según los contextos, ¿no? En donde es vista este término y es estudiado este término, en donde existe una integración y hay algunos países que lo ven desde la parte de la migración, cómo la migración afecta positiva o negativamente a la interculturalidad. Y finalmente, el tercer punto es el aprendizaje de las lenguas extranjeras, en donde se plantean estrategias, metodologías, enfoques y perspectivas que ayuden al estudiante a alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Entonces, hay un debate entre distintas posturas que dicen que, bueno, o ven al aprendizaje primero como un medio, pero también el aprendizaje es visto como un fin. De estos tres aspectos que se ven desde una síntesis bibliométrica, desde una comparativa, desde un contraste, pues nosotros vemos a nivel mundial el contexto nos presenta que Europa, América, son los países que más han aportado a estos temas, por lo menos hasta donde hemos revisado. Asia le sigue y finalmente África. Los estudios que más nosotros podemos observar en Europa son estudios de lengua, de lingüística, de interculturalidad, porque asimismo lo va estableciendo el marco del desarrollo de competencias metodológicas y de estrategias de enseñanza para las lenguas extranjeras. Además, es el continente que por tradición se ha preocupado más por estos temas. En América se trabajan más procesos de enseñanza y de aprendizaje desde un enfoque comunicativo y desde una perspectiva de la acción, en donde el estudiante lleva a cabo distintas tareas. La interculturalidad y la autonomía para entornos profesionales sí son estudiados, pero desde el punto de los pueblos originarios, cómo hacer que el estudiante que viene de un pueblo donde se habla una lengua originaria pueda integrarse al resto de la comunidad. Y finalmente en Asia y en África se trabajan las metodologías y enseñanzas de lenguas extranjeras, la intercultural y la lingüística y en menor grado la autonomía lingüística como tal. Ahora bien, desde los enfoques de estudio que se han visto y que se han analizado, se han encontrado desde la parte cualitativa, la cuantitativa. Hay muchos estudios mixtos, no tantos como quisiéramos, pero existen estudios mixtos. Hay también documentos en donde se llevan a cabo metaanálisis y documentos que son puramente teóricos que apoyan y argumentan estos temas. En cuanto a los estudios cualitativos, se habla más de procesos de autonomía. En los estudios cualitativos es más la manera en cómo se alcanza el objetivo, mientras que en los estudios cuantitativos es el análisis del resultado, no tanto del proceso, es más hacia el cumplimiento de alguna tarea. ¿Se hace o no se hace? En los estudios que son mixtos, van combinando y van compaginando estas dos áreas, tanto el proceso como el resultado, y se trabajan más aspectos de identidad, aspectos de actitudes en clase, de reconfiguración, de gestión, de negociación. Y en los documentos de metaanálisis, pues bueno, son estados del arte en donde se observa que existe una fuerte vinculación entre la lingüística y las lenguas extranjeras y entre la autonomía con el desarrollo de las habilidades productivas y receptivas. De la parte de los documentos teóricos, bueno, esos los voy a explicar a continuación. Bien, como tercer punto tenemos lo que es ya nuestra construcción del objeto de estudio a partir de esta revisión de literatura, a partir de nuestra problemática
Y para ello nosotros tratamos de sintetizarlo lo más posible en esta oración. El proceso de desarrollo de la autonomía lingüística e intercultural en los estudiantes universitarios que cursan el nivel A2 y B1, que son los niveles ideales para la autonomía lingüística de las lenguas extranjeras bajo un enfoque comunicativo. Este es nuestro objeto y esto es lo que nosotros pretendemos estudiar en nuestra investigación de campo, evidentemente apoyada de una investigación documental. Para ello, nosotros establecemos estos 4 lineamientos: el planteamiento del problema, del que ya hemos hablado al inicio, la justificación de este objeto de estudio y de esta investigación, que se relaciona directamente con aspectos metacognitivos. Hay un proceso metacognitivo en el estudiante para llevar a cabo el aprendizaje y alcanzar estos objetivos. La construcción social del conocimiento lingüístico y la construcción social del conocimiento cultural, el uso eficaz y eficiente del idioma en contextos determinados, y todo esto lo va a llevar a una mejor adaptación, modificación y mejora de objetivos personales e institucionales. Entonces, como pregunta de investigación, nosotros nos planteamos, ¿qué factores que engloban estrategias, hábitos, habilidades, herramientas y medios? ¿Qué factores influyen y fortalecen los procesos de aprendizaje de los estudiantes universitarios en lenguas extranjeras a través del desarrollo de la autonomía lingüística e interculturalidad? Esa es la pregunta que nosotros pretendemos responder a lo largo de la investigación. Y el objetivo, que está alineado con la pregunta de investigación, es determinar justamente estos factores que tienen una fuerte influencia, que fortalecen los procesos de aprendizaje en los estudiantes universitarios mediante el desarrollo de la autonomía lingüística y la interculturalidad. Para ello, nosotros nos vamos a basar en estas perspectivas teóricas, de las cuales les hacía mención unas diapositivas anteriormente sobre este análisis de documentos. En estas perspectivas teóricas, lo que nosotros encontramos son dos grandes ramas. Por un lado, unos documentos en la revisión de literatura trabajan el constructivismo, por otro el cognitivismo. Hay algunas otras perspectivas teóricas, sin embargo, estas son las que más nos parecen acertadas para esta investigación. ¿Por qué? Porque por un lado, el constructivismo se apoya en un aspecto más social, más hacia afuera, en donde el aprendizaje es activo, en donde se plantea un enfoque comunicativo y una perspectiva de la acción, es decir, en donde el estudiante comunica y resuelve problemas y situaciones comunicativas, en donde tiene que interpretar el mensaje del otro y donde tiene que emitir mensajes. Por lo tanto, esto se hace a través de acciones y de tareas, ¿no?, que en algún momento, esperemos, pasen a la vida real. También tienen que ver con una creación de identidad y también con un aspecto de visión intercultural en donde me reconozco a mí, reconozco al otro y donde yo puedo sumar cosas del otro a mi propia cultura. Y finalmente, desde esta línea del constructivismo, pues está el empleo de información en contextos específicos. Por otro lado, está la perspectiva del cognitivismo, en donde el aprendizaje se da de manera más interna. En este proceso de aprendizaje hay un desarrollo de pensamiento crítico, en donde se reflexiona lo que se aprende, cómo se aprende, para qué se aprende. Es decir, existe una metacognición y esto a su vez va a llevar a mejor toma de decisiones y mejor resolución de problemas cuando se tienen estas actividades y estas tareas, ¿no?, que el estudiante va cumpliendo. Y para ello recupera y procesa la información. Entonces, es un proceso interno y externo a la vez. Y bueno, estas dos posturas están apoyadas por autores que los han venido trabajando
en las lenguas extranjeras, como lo es Canale y Swain, ya unas décadas atrás, o como es Purin y Bourguignon en los últimos 20 años aproximadamente. Bien, también tenemos en nuestra perspectiva teórica que debemos de considerar, por un lado, lo que nos plantea el marco común europeo de referencia para las lenguas desde la parte sociolingüística que establece las condiciones sociales y culturales, donde se establecen la parte lingüística que tiene que ver puramente con la gramática y la parte pragmática que tiene que ver directamente con los actos del habla. Todos estos tres elementos que propone el marco están estrechamente relacionados con la competencia comunicativa y a su vez con la autonomía lingüística. Por el otro lado, está esta dicotomía entre gramática y cultura, si se le da mayor peso a uno o a otro, siendo que las dos son importantes para desarrollarse en el aula. Entonces, se deben de considerar las creencias y representaciones del dominio de la lengua, el desarrollo de la autonomía, los ambientes de aprendizaje como medio de integración y la interculturalidad. Finalmente, en el punto número 5, donde planteamos la estrategia metodológica a seguir, pues bueno, tenemos que el diseño de nuestro estudio es evaluativo, comparativo y correlacional, que va a considerar una comparación entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Iberoamericana de Puebla, dos universidades de contextos diferentes, de estados diferentes, pero que tienen como objetivo, en cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras, que los estudiantes puedan certificarse en alguna de las lenguas que ellos hayan elegido. El instrumento que nosotros pensamos utilizar es un cuestionario de administración directa con la técnica de encuesta, el cual se ha sometido a jueceo y pilotaje a través del índice de validez de contenido de Lauche y a través de alfa de Cronbach. La población y la muestra es entonces no probabilística intencional, donde pues nosotros vamos a aplicar la encuesta, el cuestionario a estudiantes universitarios que están en cursos de lenguas extranjeras. Aquí ponemos AIDEL, que es el área de una universidad, y CELE, que es de la otra universidad. En cuanto al procedimiento, resultados y análisis, está pendiente porque, como lo mencioné al inicio, esta es una investigación en proceso y todavía no se ha llegado a esa parte. Con esto yo termino mi presentación. Aquí les dejo las referencias más destacadas y más importantes para esta presentación y quedo a sus órdenes para cualquier otra duda o pregunta que tengan. Muchísimas gracias y les deseo un excelente congreso a todos.